SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está ya en Rabat para su reunión y cena esta noche con el rey Mohamed VI. Es una reunión diplomáticamente muy importante para España. Vamos ahora mismo allí a Rabat. Pero antes, ¿se le está complicando y de qué manera a Almeida el escándalo político por las comisiones millonarias del material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid? El material con el que una pareja de empresarios supuestamente le estafó al consistorio con comisiones escandalosas. Hoy, Almeida ha intentado quitarse de en medio, ha derivado la responsabilidad a los técnicos, a pesar de que esos comisionistas llegaron al ayuntamiento a través de un primo del alcalde. Sigue habiendo muchos cabos sueltos sobre esa vía de entrada de los empresarios porque, además, las versiones no cuadran. La versión oficial es que uno de esos dos empresarios, el hijo del duque de Feria y Natia Bascal, que se llama Luis Medina, contactó con una mujer conocida suya que a su vez conocía al primo del alcalde. Y a través de esa mujer, el hijo de Natia Bascal le pregunta al primo del alcalde cómo puede ofrecer sus servicios al ayuntamiento para traer material sanitario de Asia. Según esa misma versión oficial, el primo del alcalde se limita a hacerle llegar a este empresario una dirección de email del ayuntamiento en la que se estaban centralizando todo este tipo de ofertas. Ya ayer, cuando el alcalde dijo esto, surgieron las primeras preguntas. ¿Qué hace el primo del alcalde dándole a un empresario al que en teoría no conoce una dirección de un ayuntamiento con el que en teoría no tiene nada que ver? Cuando al primo del alcalde le dicen estos empresarios quieren hacer negocios con el ayuntamiento, ¿con quién contacta el primo del alcalde? Dice Almeida que con él no. La persona con la que contactó mi primo no fui yo. Es que no fui yo en el ayuntamiento. Por tanto, yo no tenía ni idea. Pero implícitamente reconoce que sí hubo una persona con la que contactó su primo. ¿Con quién? ¿Quién fue esa persona con la que contactó el primo del alcalde Almeida para ver qué tenían que hacer estos empresarios? Pues aquí llega la sorpresa. Efectivamente, mi familiar se pone en contacto con una persona del Ayuntamiento de Madrid, que es la coordinadora general de la alcaldía. El primo del alcalde llamó a la mano derecha de Almeida, Matilde García, coordinadora general de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, una persona de absoluta confianza de Almeida. Y sin embargo dice Almeida que él nunca llegó a saber nada. Yo no tenía ni idea de que mi primo había intervenido de cualquier manera. O sea que el primo del alcalde llama a la mano derecha del alcalde para preguntarle con quién tienen que contactar unos empresarios y la mano derecha del alcalde no se lo dice al alcalde. Eso es lo que está sosteniendo a esta hora Martínez Almeida, que él nunca supo nada de esto, que se enteró por los medios de comunicación. Y ante la pregunta de ¿y ahora que sí se ha enterado, ahora que sí sabe lo que pasó, ha hablado con su primo? Por supuesto que he hablado con mi primo, pero desde luego ya lo que no voy a decir es que he hablado con mi primo. ¿Pero cómo que no va a decir que ha hablado con su primo? Si ayer la Fiscalía deja por escrito que dos supuestos estafadores entran al circuito de contratación del ayuntamiento gracias a los contactos de su primo. ¿Pero en base a qué concepción de la transparencia dice hoy Almeida que él no va a decir nada? Por supuesto que he hablado con mi primo, pero desde luego ya lo que no voy a decir es que he hablado con mi primo. Pero es que hay más cabos sueltos. Hoy ha dicho Almeida que cuando a través de su primo les dan a estos empresarios la dirección de email a la que tienen que hacer llegar su oferta, los empresarios mandan no un email, como nos dijeron ayer. Los empresarios mandan 2 emails en 2 días consecutivos, 2 correos electrónicos en los que a esta hora todavía no sabemos qué decían exactamente o en qué términos se presentaban, porque no es lo mismo escribir soy Luis Medina, empresario, tengo mascarillas, que escribir soy Luis Medina, hijo del duque de Feria y Natia Bascal, me ha dado esta dirección el primo del alcalde y vengo a ofrecer mis mascarillas. No es lo mismo. ¿En qué términos se presentó este empresario? ¿Qué términos exactos usó para adentrarse en el circuito de contratación con éxito, como hemos visto después? Esto se aclararía facilísimo, en 1 minuto se aclararía con que el ayuntamiento mostrara esos emails que tienen que existir, son de hace 2 años, esto nos han borrado. Se los hemos pedido esta tarde, los emails, nos dicen que no nos los van a enseñar por una cuestión de protección de datos. Bueno, aunque no nos los den, aunque no se puedan publicar, que nos digan al menos en qué términos se expresaba el empresario, si usó o no usó el nombre del primo del alcalde, si hicieron o no referencia a que escribían porque esa dirección de correo se la había dado el primo del alcalde. Todas estas preguntas surgen
si damos por buena la versión del ayuntamiento. Porque el empresario dice que de emails nada, que a él le dieron el número de teléfono de la responsable de compras del ayuntamiento, directamente. Ni correos electrónicos ni 8 cuartos, el número de teléfono de la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid. Esto lo dice el empresario, el hijo de Natia Bascal. Lo dice hoy en una entrevista en El Confidencial. Y reconoce que llamó. Y reconoce que cobró una comisión de 1 millón de euros solo por hacer esa llamada. Esto lo dice el empresario. Y cuando ya pensábamos que era difícil que hubiera más, ojo a esto. Ayer, cuando se destapó todo el pastel, cuando la Fiscalía destapa el pastel, le preguntaron al alcalde: ¿usted ha hablado alguna vez con este empresario, con el hijo de Natia Bascal, Luis Medina? No tuve ningún contacto con Luis Medina más allá de una llamada telefónica en la que, fíjense si tengo connivencia, que le agradecí que nos hubiera hecho una donación, creo recordar que de 183.000 mascarillas. Y yo lo que hice, y es la única vez en mi vida que he hablado con Luis Medina, la única vez que hablo en mi vida con Luis Medina, porque ni le conocía antes ni después he tenido trato, fue precisamente llamarle, como llamé a todos aquellos donantes. Bueno, esto decía ayer Almeida. Bien, esta llamada, que el ayuntamiento parecía vincular con una donación de mascarillas que no tenía nada que ver con la supuesta estafa que está investigando la Fiscalía, esta llamada de Almeida al empresario resulta que sí estuvo relacionada con ese contrato y ese envío de mascarillas. Los comisionistas, en lugar de mandar 1 millón de mascarillas, mandan en el mismo envío 1.183.000, en el mismo envío, vinculadas al mismo contrato. Incluso incluyendo esas mascarillas de regalo o de supuesto regalo, incluso dando por buenas que eran un regalo, una donación, la comisión que le meten al ayuntamiento es de en torno a 4 millones de dólares por esas mascarillas. Cuando las mascarillas costaron 2.600.000, le meten una comisión de 4 millones. Y el alcalde llama para dar las gracias. Y a todo esto, ¿por qué al que llama el alcalde es al hijo de Natia Bascal? Cuando desde hace tiempo ya quien llevaba toda la negociación con el ayuntamiento era el otro empresario. ¿Tiene algo que ver con que fuera el hijo de Natia Bascal quien en un primer momento hizo la oferta al ayuntamiento a través del primo del alcalde? Y otra pregunta que a esta hora todavía no contesta nadie. Cuando Almeida hizo esa llamada al empresario, ¿el ayuntamiento ya se había empezado a dar cuenta de que el material que les mandaban estos comisionistas venía con el precio hinchado? Porque el ayuntamiento hay un momento en el que se da cuenta. De hecho, se quejó a los empresarios de que, por ejemplo, los guantes se los compraban a 2 euros el par cuando las tiendas estaban a 8 céntimos. Los mismos guantes. El ayuntamiento ya se había dado cuenta de esto cuando Almeida llama al empresario para darle las gracias. Muchísimas preguntas y 2 planos, el político y el judicial. En el judicial esto va hacia adelante porque el juez ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra estos 2 empresarios. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimer. Los imputa a los 2, Alberto Luceño y Luis Medina, que son los supuestos comisionistas, y van a tener que declarar la semana del 25 de abril. Así es, y además fueron los bancos y no el ayuntamiento quienes denunciaron el caso, según confirma la Fiscalía Anticorrupción. Los bancos, alertados por los exorbitados ingresos en cuenta de los comisionistas y las discutibles explicaciones que les ofrecieron, ya que incluso llegaron a falsificar facturas para argumentarlos, alertaron al Servicio de Prevención de Capitales, al SEPLAC, y a su vez a Anticorrupción, que en noviembre de 2020 inició las investigaciones. Y denunciaron el caso los bancos a pesar de que la corporación local ya se sabía estafada porque los comisionistas se negaron a devolver el dinero de los test inservibles que costaron 4,2 millones. El caso será investigado por el controvertido juez de Madrid, Adolfo Carretero, de talante conservador, cuyo hermano ha sido alto cargo de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Y en el plano político, la oposición está pidiendo la dimisión del alcalde, pero Begoña Villacís, que es la vicealcaldesa de Ciudadanos, cierra la puerta a una posible moción de censura para lo que queda de legislatura, que es un año. Adrián Prado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de las dudas y de escenificar hoy un distanciamiento con el alcalde al no querer comparecer junto a él al término de la Junta de Gobierno y hacerlo a posteriori, Villacís dice que a día de hoy no hay motivos para la ruptura. Que en ningún caso voy a dejar gobernando al PP en solitario. Eso no va a ocurrir. Y la moción de censura ahora no está sobre la mesa. Con los datos que se sabe, no procede porque realmente el investigado no es el ayuntamiento, el investigado no es el alcalde. Pide reforzar los controles porque es evidente que han fallado y exige una auditoría externa y otra de la Cámara de Cuentas sobre todos los contratos de emergencia. Para el principal grupo de la oposición, para Más Madrid, no es sorprendente la actitud de la vicealcaldesa. Su portavoz Rita Maestre, en La Ventana de Madrid, decía que ya tuvo la posibilidad de dejar a un lado al PP y a Vox y no quiso hacerlo. Eligió en 2019, recordemos, le ofrecimos un pacto de gobierno distinto y eligió a Almeida y a Ortega Smith por encima de una La Carmena que había ganado ampliamente las elecciones
elecciones en Madrid. Eso lo hizo en el año 2019 y hasta ahora, y yo creo que hasta el final de la legislatura, no se va a bajar de esa posición. PSOE y Grupo Mixtos invitan a Villacís a que dé el paso de la moción de censura para restituir, dicen, la imagen del ayuntamiento y mejorar la vida de los madrileños. Ha estado esta mañana en Hoy por Hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y preguntado sobre este asunto de las mascarillas, le ha preguntado a Ángels por este asunto, ha definido todo este caso como inmoral. Más allá de que la Fiscalía hará su trabajo y los juzgados harán su trabajo, y si hay delito, por supuesto que serán condenados estos señores y todos los implicados, mientras algunos en plena pandemia, en el momento más duro, estábamos trabajando 20 horas diarias de lunes a domingo, precisamente los que ahora recibimos insultos de manera sistemática por parte de la ultraderecha, veo que algunos hacían negocio. Y me parece no solo tremendamente inmoral, sino me parece que los españoles se merecen otra cosa. Ahora mismo el presidente del gobierno está en Rabat. Se espera que de un momento a otro se reúna con el rey Mohamed VI, una cena de enorme importancia diplomática, decíamos al principio, una cena con la que se pretende normalizar las relaciones con Marruecos y que se produce 3 semanas después de que el gobierno español abrazara la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental. En el avión, en el vuelo de Madrid a Rabat, el presidente ha mantenido una conversación con los periodistas que le acompañan en la que estos le han preguntado hasta qué punto Marruecos está cómodo o está satisfecho con que solo el gobierno, o incluso el ala socialista del gobierno, defienda las tesis de Marruecos. Y dice el presidente que la posición que importa en política exterior es la suya, la del gobierno, la del presidente del gobierno. Allí en Rabat está la enviada especial de la cadena SER, Ima Carretero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez minimiza las consecuencias diplomáticas de la división del Gobierno y de la falta de respaldo del Congreso. Aquí lo que importa es escuchar al presidente, eso ha asegurado con rotundidad. No ha aclarado si espera salir hoy con compromisos concretos, pero sostiene que se van a desencadenar cosas muy positivas a partir de hoy, que iremos viendo en los próximos días. Están ya reunidos Sánchez y Mohamed VI junto a los ministros de Exteriores, Álvarez y Nasser Bourita, en el Palacio de los Huéspedes Reales. Se han dado la mano delante de los medios gráficos y han estado hablando en español. Lo primero que ha hecho Sánchez es trasladarle el saludo del rey Felipe VI y ha hecho un primer comentario sobre la pandemia. Se han quedado ya a puerta cerrada y a partir de las 9 menos cuarto hora española es cuando comienza en la residencia privada del rey el iftar, la cena de ruptura del ayuno, porque los musulmanes están en pleno Ramadán. Hasta ahora Mohamed VI solo había compartido este momento con los reyes de España, así que Sánchez lo valora como un gesto de cercanía y cuando termine esa cena está visto que el presidente del gobierno comparezca ante los medios de comunicación. La casualidad o un uso muy inteligente de los tiempos parlamentarios por parte de los grupos políticos ha hecho que esta visita de Sánchez a Marruecos coincida en el día en el que se ha visibilizado en el Congreso esa soledad del PSOE de la que hablábamos en el giro respecto al Sáhara Occidental. Hasta 9 partidos, incluyendo Unidas Podemos, también Esquerra, Bildu, el PNV, incluso el PP, han votado a favor de una iniciativa que critica esa decisión tomada por el gobierno. Además, dicen a espaldas del Parlamento. Eso dice el texto que ha salido adelante hoy en el Congreso. Un texto que no tiene efectos prácticos, es solo simbólico, pero es que es muy simbólico. Que en el día en el que el presidente del gobierno viaja a Marruecos a decirle al rey Mohamed VI que España asume las tesis marroquíes sobre el Sáhara, el Congreso vota en contra de eso y deja al gobierno solo en esa posición. Guillermo Lerma. Socios como Unidas Podemos que piden al presidente del gobierno que tenga en cuenta el mandato del Parlamento durante su viaje a Rabat. Pablo Echenique, portavoz. El gobierno debe sentirse vinculado políticamente, debe escuchar y debe reflexionar. Otros grupos aliados habituales del Ejecutivo en el Congreso celebran haber retratado una vez más la soledad del PSOE en este asunto. Marta Rosique Esquerra, Jon Iñarritu, EH Bildu. Se ha demostrado que el Congreso de los Diputados no apoya ser cómplice de las vulneraciones de los derechos humanos. No sé qué va a pensar el señor Mohamed VI cuando acudan presuntamente con una posición que no se defiende aquí en las Cortes. Un nuevo marco de relaciones al que solo se siente vinculado el PSOE y que provocaba este cruce de acusaciones entre los socios de coalición. Yolanda Díaz, vicepresidenta, Héctor Gómez, portavoz socialista. Seamos claros, se ha cambiado de posición, hoy van a Rabat. Lo que no vamos a jugar, como otros partidos políticos, es a la oportunidad y al intento de desgaste innecesario. Entiende el PSOE que su posición es la más adecuada para defender los intereses del país. Este asunto del Sáhara es uno de los que
se han abordado en la larguísima primera reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo como líder ya de la oposición. Más de 3 horas de reunión en la Moncloa, con más cordialidad que asuntos o que acuerdos concretos, que básicamente acuerdos no ha salido ninguno, ni económico ni sobre la renovación del Poder Judicial, porque se han comprometido a retomar las conversaciones así en genérico para renovar ese órgano que lleva caducado más de 3 años. Vamos con las impresiones del Gobierno y del PP tras esta primera reunión Sánchez-Feijóo. Empezamos por la Moncloa, Inma Carretero. Sí, bueno, ha dicho el presidente que sí que ha notado un cambio en las formas, pero sin concreciones. De hecho, ha contado que sale de la reunión con Núñez Feijóo con más incógnitas que certezas, porque le ha apretado para renovar el Poder Judicial en junio, para evitar un bloqueo mayor, porque caduca parte del Constitucional, y dice que ha visto más voluntad que con Casado, pero nada concreto. Cuenta Sánchez que ha hecho a Feijóo una reflexión sobre Vox, porque quería conocer su reacción, saber su estrategia, y por lo que dice, no ha obtenido respuesta. Lo ha encontrado incómodo, eso cree, cuando le ha pedido que no aprueben en Castilla y León lo pactado sobre violencia intrafamiliar. Dice que Feijóo ha venido a defender que eso es compatible con el pacto de Estado, y el presidente le ha explicado que eso debilita el consenso sobre la violencia machista. Y en materia económica cree Sánchez que Feijóo quiere confrontar con él. Le ha explicado que las medidas que está tomando España son como las de otros países de nuestro entorno, ayudas directas y rebajas selectivas, pero Sánchez dice que no tiene sentido tramitar como proyecto de ley el plan de choque que llevan al Congreso, y cree que Feijóo está entre la abstención y el no, pero tampoco se lo ha aclarado. Aimar. Gracias, Inma. Eso dice el presidente tras esta reunión, que también Feijóo ha calificado como cordial, aunque dice poco fructífera. Ha cargado las tintas el líder del PP en la economía. Ahí no ha habido ningún acercamiento. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. No hemos podido acordar ni una sola cuestión económica, decía Feijóo, afeando a Sánchez haberse cerrado las bajadas de impuestos. Trataré de convencer al presidente, pero en estas condiciones, decía, no apoyaremos en el Congreso el plan económico del Gobierno. No está dispuesto a cambiarlo, ni a mejorarlo. Simplemente pretende convalidarlo. Apoyar este plan sin modificaciones, sin mejoras, no es posible apoyarlo. No ha querido aclarar Feijóo si en ese caso votarán no o abstención. Lo que sí ha dejado claro es que ha acordado con Sánchez retomar hoy mismo las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Retomar las conversaciones. Esto es lo que hemos quedado y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer rápido. Aunque no ha exigido como su predecesor un cambio inminente, Feijóo sí ha pedido al Gobierno un compromiso para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo. No obstante, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dejaba claro que no contemplan nada más allá de una comisión de estudio en el Parlamento. Que el Partido Popular vuelva a la senda constitucional. Sin perjuicio, también lo hemos dicho, que los debates en el Parlamento pueden estar abiertos. Antes es dar cumplimiento a la Constitución. El Gobierno quiere que el Consejo General del Poder Judicial esté renovado antes del 12 de junio para que así se puedan renovar los magistrados del Constitucional, que en esa fecha han de ser elegidos precisamente por el máximo órgano de los jueces. Hora 25. Aimar Bretos. La Asamblea General de la ONU ha excluido esta tarde a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con los votos en contra que eran previsibles, los de Rusia, Bielorrusia, China, y con la abstención, entre otros, de Brasil y México. Rusia está insistiendo en que esta decisión es ilegal, dicen que es fruto del chantaje de Occidente. En todo caso, es un nuevo revés internacional para Rusia. Hoy hemos sabido que la inteligencia occidental está confirmando que Rusia saca a sus tropas del norte del país, reagrupándolas en la zona del Donbass. Y es esa retirada la que ha sacado a la luz masacres como la de Bucha. Rusia ha intentado negarlo como ha podido, pero aparte de las imágenes por satélite que confirman que los cuerpos de civiles asesinados estaban ahí antes de que se marcharan los rusos, hoy hemos sabido, les decía, que la inteligencia alemana interceptó conversaciones por radio de soldados rusos hablando de esas matanzas, reconociendo que habían matado civiles en Bucha y dejando claro que no había sido algo aislado, sino que formaba parte de una estrategia para aterrorizar a la población. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. Aimar, han caído en su propia trampa, porque los rudimentarios sistemas de comunicación de las tropas rusas han entorpecido las operaciones desde el inicio de la invasión, pero esto puede ser una prueba de las masacres en Bucha. En una de las grabaciones desveladas por el semanario alemán Der Spiegel, un soldado comenta cómo ha matado a un hombre que iba en bicicleta. En otro mensaje se sugiere el fusilamiento de prisioneros de guerra después de ser interrogados. Esas grabaciones están acelerando además el éxodo de civiles en las provincias del este, donde, como decías, Rusia quiere concentrar ahora la operación militar. Unos 160.000 civiles siguen en Mariupol, donde ya se han detectado la presencia de separatistas prorrusos en el centro de la ciudad. Y la OTAN responde. Esta tarde ha reforzado su compromiso de apoyo a Ucrania ante una guerra que puede durar años, según el secretario general de la Alianza. Pablo, gracias. A ti y hasta ahora.
Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. Así como lo bueno es mejor que lo malo, son mejores los buenos modales que los malos. Esta es la síntesis rápida del encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Cualquier ciudadano normal dirá, pero si esto es obvio, pues claro, tendrá razón. Pero en estos tiempos estamos en los que lo obvio, los modales, las maneras, la corrección de las formas, constituyen una noticia de primera. Son requisito y símbolo del respeto, y sin respeto no hay vida institucional. Ha habido algo más entre los dos líderes, una cierta sintonía en que debe desbloquearse la renovación del Poder Judicial, cuyos gestores llevan ya 3 años con el mandato caducado prácticamente. Pero nada de nada en el capítulo económico, normal. Antes de que puedan considerarse sus posturas, deben ser sólidas. Y la postura conservadora de una rebaja generalizada de impuestos es una fantasía peligrosa. ¿Cómo van a financiarse las nuevas necesidades derivadas del impacto de la guerra? La inversión en armamento y en apoyo armado a los ucranianos, la inversión en energía, en suministro energético y en rebajar el precio de la electricidad, la inversión en acoger refugiados. ¿Con menos dinero? Al revés, todo eso cuesta más dinero, mucho más de lo que todavía pensamos y nos imaginamos. ¿En qué mundo viven los populares? O no saben que, nos guste o no, estamos en guerra, o piensan que su coste solo debe recaer en las espaldas de los gobernantes. Aterricen cuanto antes, por favor. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.